Que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. Reciban un caluroso saludo de parte de la comunidad Sefardí Beitel, de acá de Guayaquil, Ecuador. Esta vez vamos a hacer un resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la sección de la Torá o Parashá, Kitexé, que la encontramos en el libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 21, verso 10 en adelante. La palabra de nuestro Creador dice de la siguiente manera: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Adonai tu Elohim los entregare en tu mano y tomare de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero ni la traerás como esclava por cuanto la humillaste. Vemos aquí en esta sección de la Torá que nuestro Padre Celestial le dice a su pueblo: cuando salgas a la guerra. No le está diciendo cuando vayas a la guerra, sino que le dice cuando salgas a la guerra, cuando vayas a pelear. Es decir, que nuestro Padre Celestial está viendo la predisposición del corazón de su pueblo para estar predispuesto a ir a batallar, para ir a luchar. Porque cuando la nación de Israel estaba en obediencia a los mandamientos de nuestro Padre Celestial, ningún pueblo se le podía poner al frente. Y todas las batallas y todas las guerras que libró la nación de Israel, nuestro Padre Celestial fue quien las peleó. Si nosotros, por ejemplo, vemos lo que sucedió cuando nuestro Padre Celestial saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿qué es lo que hizo nuestro Padre Celestial con Egipto y con todo el ejército? Que era uno de los ejércitos más poderosos que había en ese entonces. A todo ese ejército de Egipto lo anegó sobre las aguas y todos murieron. Y hay muchos relatos en la Torá donde hubieron ejércitos que fueron exterminados por Malach. Hay un Malach que exterminó a 185,000 asirios. Cuando nuestro Padre Celestial envía a la nación de Israel y Moshe ordena que vayan y le hagan la guerra a Madián, cuando los generales vienen y le dan el reporte a Moshe y le dicen: ninguno de tus siervos ha faltado. Es decir, que ellos no sufrieron ningún rasguño. También cuando salía el rey David con sus ejércitos a la guerra, salía con 1,000 hombres y regresaba con 1,000 hombres. ¿Qué quiere decir eso, amados? Que un soldado en la época bíblica tenía que no solamente ser experto en las artes de la guerra, sino que tenía que ser un sadik, tenía que ser un kadosh, tenía que estar en obediencia a los mandamientos de nuestro Padre Celestial, pero también experto en pelear y luchar. Es decir, que las batallas que libró la nación de Israel cuando estuvieron en esos 40 años en el desierto, ¿quién las peleó realmente? Las peleó nuestro Padre Celestial. Por eso aquí vemos una palabra clave en esta sección de la Torá que le dice cuando salgas a la guerra. No le está diciendo cuando estés peleando, cuando vayas a la guerra, sino que cuando salgas a la guerra, le dice nuestro Padre Celestial, contra tus enemigos, y Adonai tu Elohim los entregará en tu mano. Es decir, cuando yo salgo a la guerra, cuando yo salgo a pelear, mi Padre Celestial es quien va a derrotar a todos los que se pongan al frente. Es decir, ¿quién pelea? El que pelea es el que se defiende. Pero aquí nuestro Padre Celestial le está diciendo a su pueblo: sal a la guerra y esa batalla la voy a pelear yo. La victoria va a ser de nuestro Padre Celestial. Ahora, todas las batallas que libró la nación de Israel
en realidad fueron batallas espirituales. Primero se vence en el plano espiritual y luego se establece en el plano terrenal. Porque hay una historia en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, donde dice que Moshe subió a la cumbre de un monte. Y no solamente subió con Moshe, sino que Aarón y Hur. Y dice la Torah que cuando Moshe levantaba las manos, tenía sus manos encima, alzadas, en dirección a Hashem, a nuestro Padre Celestial, dice que Israel prevalecía. Y cuando bajaba las manos, Moshe, por el cansancio, prevalecía Amalek. ¿Sí? Cuando hicieron la guerra contra Amalek. Es decir, que espiritualmente Moshe le pedía a nuestro Padre Celestial la victoria a través de los rezos, a través de la oración. Era una guerra espiritual en realidad. Prevalecía el pueblo, prevalecía la nación de Israel. Pero cuando Moshe se cansaba y bajaba sus brazos, dice la Torah que prevalecía a Amalek. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que nuestras batallas son espirituales, que nosotros debemos ser expertos en rezos, expertos en Torah, para poder establecer todo lo que querramos en el plano físico, en el plano terrenal. Nuestras batallas son espirituales. Y hay un enemigo que continuamente está al acecho y nosotros lo tenemos dentro de nosotros. Porque si bien es cierto, actualmente no hay ejército, pero nosotros tenemos que librar batallas. Todos en nuestro interior, amados, tenemos esa inclinación al mal, el Yeser Hará, lo que se conoce. Esa inclinación que nos quiere a nosotros sacar del camino o nos quiere llevar del lado equivocado o del lado del adversario, del innombrable. Entonces depende de cada uno de nosotros esa batalla que libramos. Si nosotros le damos cabida a que eso florezca o empezamos a hacerle la guerra espiritual para tratar de doblegar esa inclinación que nos quiere llevar. Por ejemplo, hay muchas personas que esa inclinación al mal lo lleva a los vicios, lo lleva a la droga, lo lleva al alcohol, lo lleva a un sinnúmero de situaciones contrarias a lo que está escrito a la Torah. Entonces, nuestro Padre Celestial está esperando que nosotros nos alistemos para salir en contra de eso. Y vamos a tener la ayuda divina para rechazar todas esas inclinaciones que nos quieren sacar del camino, que nos quieren a nosotros tomar cautivos. Porque ya dice en el libro de Segunda de Pedro, en los escritos apostólicos, vemos un pasaje que dice que el que es vencido es tomado cautivo del vencedor. O sea, continuamente nosotros, amados, tenemos que librar batallas físicas y batallas espirituales. Esas batallas yo las libro desarmado o armado con la ayuda de Hashem. Nosotros tenemos esas opciones y nosotros podemos ver a lo largo de estos pasajes de la Torá que nuestro Padre Celestial a la nación de Israel la ha ido llevando por distintas etapas. En una parashá anterior nosotros veíamos que nuestro Padre Celestial les decía a su pueblo: delante de ustedes yo he puesto la bendición o la maldición, ustedes escojan. En otra parashá nuestro Padre Celestial le decía: escucha las instrucciones que yo te estoy dando. Y en esta parashá ya nuestro Padre Celestial le dice a su pueblo: cuando salgas. ¿Cuando salgas a dónde? A la guerra. Amados, nuestro diario vivir es un campo de batalla. Depende si nosotros vamos a ese campo de batalla que es nuestro diario vivir, las acciones cotidianas que nosotros hacemos todos los días, las hacemos armados con la ayuda de Hashem, fortalecidos a través de los rezos, a través de las buenas acciones, a través de las oraciones, y vamos a vencer, o vamos desarmados a ese campo de batalla, donde nosotros podemos decir: ahora no hay ejército, pero aquí, como dice que la Torah es para siempre, nosotros, ¿cuál es la enseñanza que nosotros podemos sacar en este tiempo? Porque aquí toda esta parashá, el día de hoy, está hablándole al pueblo cuando salgan a la guerra.
Cuidado que en esta guerra alguno de nosotros puede quedar cautivo, simplemente por la desobediencia a los mandamientos que nuestro Padre Celestial ha establecido. Y hay muchas batallas, amados, que diariamente nosotros estamos librando, muchas batallas. Y muchos en ese batallar, en esas batallas que libran han sido vencidos. Muchos han sido vencidos por esa inclinación al mal, por irse por la droga, por el alcohol, por el robo, asesinatos, etcétera. Nosotros vemos ese tipo de situaciones que se dan en nuestro diario vivir, ¿sí? Pero producto de qué? De que vamos a batallar, pero desarmados. Y cuando la nación de Israel iba a luchar o se iba a enfrentar a los enemigos, solo que uno de ellos, de los ejércitos que ellos tenían, que uno de ellos esté en desobediencia a los mandamientos de nuestro Padre Celestial, todo el ejército perdía. Pero cuando ellos eran cados, cuando estaban en obediencia a los mandamientos, nadie se podía poner al frente de ellos porque iban a ser arrasados. Porque esa batalla no la libraba el ejército. Esa batalla, como hemos visto, la libraba nuestro Padre Celestial. Es decir, que nuestras luchas, amados, no son nuestras. Las batallas no son nuestras. Son de nuestro Padre Celestial, pero cuando nosotros estamos en obediencia a los mandamientos que Él estableció aquí en su Torá. En desobediencia no. Si la persona está en desobediencia, es presa fácil de todas las fuerzas del adversario que están afuera, al acecho, para llevarte cautivo, para llevarte prisionero, para llevarte al otro campamento, al campamento del adversario. Y depende de cada uno de nosotros si nosotros mismos abrimos las puertas, ¿sí? Abrimos las puertas para que esa inclinación al mal o esas fuerzas espirituales del maligno ingresen a nuestra vida, que nuestro abacado no lo permita, ¿sí? Entonces, son decisiones, amados, que cada uno de nosotros en un momento de nuestra vida tenemos que tomar. Ahora, hay fuerzas espirituales que están al acecho de nuestra vida. ¿Para qué, amados? Para llevar cautiva nuestra alma. Por ejemplo, aquí está hablando, en esta sección de la Torá, dice cuando salieres a la guerra, ¿verdad? Y más adelante estamos en Devarim, Deuteronomio, capítulo 21, verso 11, y dice más adelante en el verso 11, y si vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer. ¿Cuál es esa, yendo al nivel Sot, cuál es esa mujer hermosa y codiciable que nosotros tenemos? Es nuestra alma, amados. El enemigo ansía nuestra alma. ¿Para qué? Para llevarla cautiva. Todas las personas que están en desobediencia a la Torá, esta batalla en un momento determinado la perdieron. Y su alma fue llevado cautivo al otro campamento, al otro lado. ¿Sí? Pero nuestro Padre Celestial está esperando que nosotros nos alistemos, es decir, que propongamos en nuestro corazón batallar contra esa inclinación al mal para nosotros recibir la ayuda divina, ¿sí? Y pasar del campamento del lado oscuro al campamento de la luz. Somos soldados de la luz, amados. Nuestras batallas son espirituales. Depende nada más de cada uno de nosotros estar en obediencia a lo que nuestro Padre Celestial entregó a la nación de Israel en el monte Sinaí, las 10 proclamas que se conoce como los 10 mandamientos. Obedecemos esas 10 proclamas. Nadie a nosotros nos va a poder hacer frente, amados, en cualquier batalla de nuestra vida, cuando nosotros estamos en obediencia a los mandamientos. Y nosotros lo hemos visto aquí en la Torá, cuando la nación de Israel estaba en obediencia, nadie se podía parar al frente a hacerle oposición a la nación de Israel. Y justo nosotros ahora estamos en el mes de Elul, ¿sí? Próximo ya a entrar a una de las fiestas de nuestro Padre Celestial, que se conoce como Rosh Hashanah, o la fiesta de las trompetas. Estamos ya a días, amados. Y justo esta parashá coincide
¿sí? Coincide con esta fiesta. O sea, siempre antes de Rosh Hashanah o antes de la fiesta de las trompetas, nosotros estudiamos esta sección de la Torah, esta para allá. Porque aquí dice que la mujer que cogía el soldado cautiva, la tenía que tener 30 días en su casa. Tenía que raparle el pelo, dejarle crecer las uñas, y durante 30 días ella tenía que hacer luto por su padre. Son estos 30 días, amados, que nosotros estamos haciendo retorno, que estamos haciendo teshuvat, que estamos haciendo los rezos antes de que venga esta fiesta grande de nuestro Padre Celestial, la fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah. ¿Qué sucede en esa fiesta? Se decretan juicios, somos examinados todos, todas las naciones, todos los hombres, todo este mundo. Entonces, este tiempo que tenemos antes de Rosh Hashanah o de Yom Teruah es un tiempo para hacer teshuvat, es un tiempo para alinearnos con nuestro Creador, estar en obediencia a los mandamientos y hacer una retrospección, un análisis interno de nosotros, en qué hemos fallado, en qué estoy fallando y cómo tengo que corregir, qué es lo que tengo que hacer para corregir y alinearme con mi Creador, en obediencia a lo que Él ha establecido, para que nadie delante de mí se pueda poner a hacerme frente. Y justo estamos, amados, en ese tiempo, ¿sí? Porque aquí en esta sección dice, en el verso 13, estamos en el capítulo 21 de Devarim, Deuteronomio, verso 13, y se quitará el vestido de su cautiverio, dice, y se quedará en su casa y llorará, dice, a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido y ella será su mujer. ¿Qué quiere decir esto, amados? ¿Sí? Que durante un mes, esa mujer que este soldado cogía cautiva, tenía que rapar el cabello, dejarse crecer las uñas, no arreglarse. ¿Cuál es el propósito de que nuestro Padre Celestial le dice este mandamiento a su pueblo? De que realmente esa inclinación que él tenía de querer tomar a esta mujer no lo haga, no lo tome, para que la vea como es en realidad. O sea, porque cuando antiguamente los ejércitos luchaban, lo primero que sacaban eran las mujeres. Y a las mujeres las vestían de una manera hermosa para que seduzcan a sus soldados y puedan ser vencidos. Acuérdense lo que hizo Madián, ¿sí? Lo que hizo Madián, sacaron las mujeres hermosas para seducir al pueblo. Y de esa manera ellos pudieron momentáneamente esa batalla ganarla, pero por lo que la cobertura divina por haber desobedecido el pueblo se fue, amado. Es decir, la Shekinah, la presencia divina de nuestro Padre Celestial se va de nuestra vida cuando nosotros estamos en desobediencia a los mandamientos de nuestro Creador, ¿sí? Aquí en esta sección de la Torah nosotros podemos, amados, ver muchas enseñanzas. En los escritos apostólicos a nosotros nos dicen, y hay un pasaje que dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que tenemos lucha contra potestades de las tinieblas, contra principados en las regiones celestes. Y eso nosotros tenemos que tener claro, amados, que nuestras luchas no es física. No es física. Nuestras batallas son espirituales, amados. Nuestras batallas son espirituales. Yo primero lo establezco en el plano espiritual y luego lo establezco en el plano terrenal o en el plano material. Ese es el proceso que nuestro Padre Celestial ha establecido. Y en el libro de Efesios, en los escritos apostólicos está, y hay un pasaje, ¿verdad? No sé si en el libro de Efesios, en el capítulo número 6, Efesios 6, 12 parece que está, donde dice que no tenemos nosotros lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. En el libro de Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el pasaje que antes yo le decía de Segunda de Pedro, en el libro de Segunda de Pedro, (2:19) dice, y en el capítulo 2, lean todo el capítulo 2, y aquí habla de los falsos profetas, y dice en el 2:19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Amados, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y hay mucha gente, amados, que son vencidas y son hechos esclavos, ¿sí? Esclavos del alcohol, esclavos de la droga, esclavos de un sinnúmero de cosas que la gente está esclava y que necesita ser libre. Pero esa libertad va a venir cuando ellos se alisten. Es decir, cuando ellos predispongan en su corazón luchar contra eso. Mientras tanto, no. Es decir, que tiene que nacer de la misma persona que quiera salir de esa situación, buscar a nuestro Creador, alzar su mirada hacia los cielos y ver al Creador de Israel, al Elohim de Israel, pedirle perdón para que las fuerzas espirituales de nuestro Padre Celestial, su Ruach HaKodesh, ahí empiece a operar. Y puede haber una transformación en esa vida y puede haber un cambio. Como veíamos en las secciones de la Torá anteriores, veíamos que los jueces se ponían a las puertas, veíamos en la parashá anterior de Shoftim, y que nuestro cuerpo tiene varias puertas de entrada, ¿sí? Y veíamos que nosotros tenemos la puerta de entrada de la vista, la puerta de entrada del oído, la puerta de entrada del habla, la puerta de entrada del intelecto o la imaginación, que es nuestra mente. Todas esas son puertas de entrada por las cuales las fuerzas del mal entran a la vida de las personas. Y nosotros tenemos que estar apercibidos, amados, de qué es lo que estamos viendo, de qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos escuchando, ¿sí? Para que las fuerzas del mal no ingresen a nuestra vida y tomen prisionera a nuestra alma. Porque ese es el propósito del adversario, llevar cautivos a nuestra alma, ¿sí? Llevar cautivos, pero eso depende de que si nosotros lo permitimos, amados. Y la forma que nosotros tenemos para no permitir ese tipo de cosas es obedecer los mandamientos, estar estudiando la Torá, estar estudiando la palabra de nuestro Creador, hacer obras de bien, hacer obras de justicia con nuestro prójimo, ¿sí? Y que la Torá de nuestro Padre Celestial, la palabra de nuestro Padre Celestial, esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque en el libro de Jeremías está la promesa para nuestro tiempo. Dice, en los postreros días yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, porque dice el libro de Jeremías, ellos desecharon mi pacto. He aquí el nuevo pacto. Yo pondré mi Torá, dice, en su mente y en sus corazones, para que todos la podamos cumplir, amados. Ahora la Torá de nuestro Padre Celestial está en nuestra mente y nuestro corazón. Simplemente yo tengo, como dice, salir, predispuesto a batallar, a luchar, para que se active todo en mi interior. Hay un Midrash que dice que en el monte Sinaí, cuando fue entregada la Torá de nuestro Padre Celestial, todas las almas de todos los hombres estuvieron ahí presentes. Y todas escucharon la Torá de nuestro Padre Celestial. Todas escucharon la Torá. Simplemente yo tengo que salir a la batalla o estar predispuesto a salir para que las fuerzas espirituales de nuestro Padre Celestial se activen en mi interior y yo nuevamente haga retorno y yo nuevamente haga teshuvá, ¿sí? Vuelva al principio. ¿Qué es teshuvá? Porque a nosotros nos han enseñado
Pide perdón y es suficiente. O sea, se ha traducido Teshuvá como perdón, pero Teshuvá no solamente es perdón, amados. Teshuvá, una palabra hebrea que significa perdón, sí, efectivamente, pero también significa regresar al principio, regresar al inicio. ¿Y qué es regresar al inicio? ¿Y cuál es el principio? La Torá. Es decir, quien hace perdón o quien hace Teshuvá tiene que regresar a la Torá de nuestro Padre Celestial. Tiene que regresar al Eloah, al Dios de Israel. Pedirle perdón al Dios de Israel y pedirle perdón a su prójimo. Y resarcir el daño que haya hecho. Eso es perdón, eso es Teshuvá. Pero las religiones enseñan, no, pide perdón y ya se acomodó todo, ya se solucionó todo. Y eso no es Teshuvá. Eso no es Teshuvá. Como enseñan también que dicen, acepta a Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es mentira, amados. Enseñan mentira. Y confunden a las personas con ese tipo de doctrinas falsas, con ese tipo de enseñanzas. Es decir, como que no obedeciendo los mandamientos, no obedeciendo al Dios de Israel, no obedeciendo nada de lo que esté en la Torá, ellos van a tener la redención final. Es un misterio y nuestro Padre Celestial lo sabe. Lo que nosotros tratamos, amados, es de obedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial de la forma como fueron entregados. Es decir, regresar a la senda antigua. ¿Sí? Regresar a la senda antigua. Más adelante nosotros vemos, ya vamos a ir entrando al capítulo 22. Por cierto, esta sección de la Torá, amados, esta sección de la Torá contiene 74 mandamientos. Imagínense, 74 mandamientos de los 613 que tiene la Torá. Miren la cantidad de mandamientos y en un corto periodo de 45 minutos a una hora, es un poco difícil hacer un resumen de todo, pero nos vamos a ir saltando y vamos a ver aquí, por ejemplo, mandamientos que de una manera inconsciente muchos de nosotros o afuera la gente los cumple, porque aquí hay un mandamiento donde dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación para Adonai, cualquiera que hace esto. Y el momento que alguien se vista como hombre, y el momento que alguien se vista como mujer, de acuerdo a lo que está establecido, estamos obedeciendo estos mandamientos que está aquí en la Torá, amados. Y de una manera inconsciente la gente, sin conocer Torá, obedecen Torá, sino que no son conscientes de lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Hay otro mandamiento, dice, cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomará la madre con los hijos. Miren, amados, este mandamiento. Y este es un mandamiento con promesa, porque más adelante dice, dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Es decir, que si yo cuido la creación de nuestro Padre Celestial, cuido los animales, cuido la naturaleza, la promesa está que mis días en esta tierra se van a prolongar. Si nosotros queremos saber qué ruach hay en una persona, o si esa persona es buena o mala, es fácil, amado. Veamos cómo trata a los animales. Si trata mal a sus animales, a sus mascotas, es que tiene un ruach malo, un corazón malo esa persona. Pero si trata bien a los animales, ¿sí? Porque son creación de nuestro Padre Celestial, va a tener un corazón bueno. Es una persona buena. Es fácil, amado. Alguien cuida la naturaleza, es una persona que está alineada con nuestro Creador y trata de cuidar lo que nuestro Padre Celestial ha establecido en la naturaleza, porque hay un mandamiento que lo vimos en la parashá anterior para los soldados, que decía que les estaba prohibido talar los árboles frutales. Entonces vemos que nuestro Padre Celestial amado tiene cuidado de toda su creación, no solamente de nosotros los hombres, sino que nos ordena a nosotros que cuidemos también la naturaleza, que no nos llevemos juntamente, dice, con la madre, los huevos y los pichones, porque de esa manera
hay especies que han sido exterminadas, amados, donde no han dejado vivos a las madres o a los padres de los cachorros. El hombre por lo general trata de exterminar todo, y hay especies actualmente que ya no existen. ¿Pero por qué? Por la depredación que el hombre mismo ha hecho. Pero el hombre, ¿por qué hace eso, amado? Porque desconocen estos mandamientos de Torah. Porque desconocen la Torah. De una manera indiscriminada han cazado especies, animales. De una manera indiscriminada han talado bosques enteros por las ansias económicas nada más. Pero nuestro Padre Celestial prohíbe ese tipo de cosas que se hagan. Y eso está aquí en la Torah, que nosotros debemos, como hijos del Elohim de Israel, cuidar los animales y también cuidar la naturaleza, amados. Miren los mandamientos que hay. Hay un sinnúmero de mandamientos aquí. Miren, estamos capítulo 22, verso 8, dice: cuando edifiques una casa nueva, harás un petril a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si cayere alguno. Es decir, que cuando yo edifique mi casa y sea una casa de un techo alto, tengo que hacerle un volado al techo. Es un mandamiento, amado. Un petril, dice, un volado, para que de pronto si alguien se rueda por el techo, se descanse ahí y no caiga al piso y de pronto le pase algo. El cuidado que nuestro Padre Celestial tiene de nosotros, amados. Dice aquí más adelante: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierde todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás, dice, con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana juntamente con ropa de lino. ¿Qué quiere decir todo esto, amados? A nuestro Padre Celestial no le gustan las mezclas. No le gustan las mezclas, amados. Son mandamientos que de pronto nosotros no podemos entender. ¿Qué tiene que ver esto de que yo no debo vestir ropa de lana juntamente con lino, o que no haga arar al buey con el asno, o que no siembre semillas diversas en mis campos para que no se eche a perder? Si yo obedezco estos mandamientos en cuanto a sembrar una sola semilla, o de pronto hay un mandamiento que cada 7 años yo tengo que dejar de sembrar, ¿verdad? O darle un tiempo para que la tierra se reponga y no de una manera excesiva estar desgastando la tierra con los sembrados que se hacen, me va a ir bien. Básicamente todos estos mandamientos que nuestro Padre Celestial le da a su pueblo es para que esté bien, es para que viva bien, ¿sí? Para que nos vaya bien sobre esta tierra. Si nosotros hacemos esto, miren, si yo cuido de los animales, dice, para que tu día se prolongue. ¿Y dónde nosotros encontramos ese mandamiento que dice nuestro Padre Celestial para que tu día se prolongue? ¿Dónde encontramos? En los 10 mandamientos, en los 10 proclamas, cuando nuestro Padre Celestial le entrega a su pueblo en el monte Sinaí: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y tu día se prolongue sobre esta tierra. Eso dice la Torah, eso dice la Parashá. Y aquí nosotros, cuidando de los animales y de la naturaleza, también nuestros días se van a prolongar, amados. Son promesas de nuestro Padre Celestial para nosotros. Y miren otro mandamiento, capítulo 22, verso 12. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto, con que te cubras. Es decir, antiguamente utilizaban ellos un manto que nosotros lo conocemos ahora como talib, que es de rezos, ¿verdad? El que nos ponemos para rezar en la mañana. Yo aquí tengo el talib, ¿verdad? Que lo utilizamos para los rezos. Pero diariamente, según la tradición sefardí, nosotros tenemos el talicatán, que es una prenda interior que usamos, y en las 4 puntas de esa prenda están los zitzip. Yo aquí tengo puesta mi talilla, aquí están los zitzip, ¿verdad? Pero tienen que ir unidas a la prenda. Ahora, esto no es moda, amados. Esto tampoco es tradición. De pronto digan, no, es por tradición o es por moda. No, es un mandamiento que está aquí en la Torá, que nosotros debemos usar el talib
y tiene que tener los zitzip en las 4 puntas, porque aquí está el mandamiento. No es un invento nuestro, no es un invento de la nación de Israel. Es un mandamiento que nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, lo dio para su pueblo. Simple, amado. ¿Sí? Porque esto no es moda. De pronto alguien dirá, no, es por moda, o es por tradición, o es cultura, que por cultura ellos lo hacen. No, es un mandamiento que está aquí en la Torá, en el libro de Deuteronomio de Devarim 22:12. ¿Sí? Avanzando un poco ya en el capítulo 23, miren, dice aquí en el capítulo 23, en el verso número 9, 23:9 dice, cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Es decir, amados, que nuestro Padre Celestial le dice a su pueblo, cuando salgas a campaña, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, guárdate de todo lo malo. Es decir, tienes que comer kosher, tienes que obedecer los mandamientos, tienes que obedecer la Torá. ¿Por qué? Para que te vaya bien, para que puedas vencer, para que puedas prevalecer. Aquí le está diciendo nuestro Padre Celestial, guárdate de todo lo malo. Y nuestro diario vivir, nuestro trabajo, nuestras actividades. Amados, si ustedes no se han dado cuenta, es un campo de batalla. Y nosotros tenemos que estar apercibidos en todo momento. Tenemos que estar en obediencia a los mandamientos de nuestro Creador. ¿Para qué? Para poder prevalecer, para poder vencer, para que nadie nos venza. Para que nadie nos venza. Nosotros no podemos dar nuestra integridad. No podemos regalarnos tan fácilmente, amados, sin dar batalla. Sino, bien es cierto, o sea, nosotros, amados, somos la cara visible de nuestro Abacados aquí en esta tierra. ¿Qué decía Yeshua cuando estuvo él aquí en la tierra? Alegraos, porque el reino de los Shamaín se ha acercado a ustedes. ¿Cómo la gente puede ver a nuestro Creador, amados? ¿Cómo la gente puede ver la mano de nuestro Creador? Es a través nuestro. Cuando usted da una sedacá, cuando usted da una ayuda a alguien, cuando usted lleva un alimento, cuando viste al desnudo, cuando visita a un enfermo, esa persona está viendo ahí el rostro de Hashem a través de la acción que nosotros hacemos. Pero si no hacemos nada, la gente no va a ver nada. Y nosotros estamos, amados, para hacer luz en este mundo de tinieblas, para alumbrar a través de nuestras acciones, a través de lo que nosotros hacemos día con día. De que va a haber oposición, es que va a haber oposición, amado, en todo. Pero esa oposición es para probarnos si estamos preparados o no para ir al siguiente nivel. Porque si yo no paso una prueba pequeñita, ¿cómo Hashem me va a mandar pruebas más grandes para llevarme a otro nivel? Hay pruebas, hay batallas. ¿Acaso que nuestro Padre Celestial le entregó a la nación de Israel todo en bandeja de plata? No es así. La nación de Israel tenía que prepararse para la guerra, tenía que prepararse en Torá, tenían que ir y batallar. Ellos estaban confiados de que iban a prevalecer, iban a ganar, pero tenían que ir y hacer la acción. Pero ¿qué es lo que enseñan las religiones, amados, afuera? La religión enseña, pídele todo a nuestro Creador, que de arriba te van a enviar todo. Eso enseña. Pero ellos sí le piden al pueblo. Ellos sí le piden al pueblo que pacta por casa, pacta por carro, pacta por dinero, trae todo eso acá. Y cuando el pueblo les va a pedir a ellos, en cambio ellos dicen, no, pídele al de arriba. ¿Y por qué ellos no hacen lo mismo también? ¿Por qué ellos no hacen lo mismo? Esa es la pregunta muchas veces que nos hacemos. ¿Cómo es el plan divino? ¿Cómo es el plan divino que nuestro Padre Celestial estableció en su Torá? El Cohen Gadol, o el profeta, hacía descender las bendiciones de los Shamaín aquí a la tierra. E impartía al pueblo. Ese es el plan divino, amados. De esa es la forma como se debe hacer. ¿Sí? Enseñar de la forma correcta
como nuestro Padre Celestial estableció aquí en su Torá, en su palabra. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados, amados, para toda buena obra. Más adelante nosotros vemos en esta sección de la Torá, estamos hablando, amados, de las instrucciones que nuestro Padre Celestial le da a su pueblo para salir a la guerra. Y miren este mandamiento que de pronto nosotros no lo vamos a poder entender muy bien, pero miren lo que dice capítulo 23, verso 13 estamos. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí afuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Adonai tu Elohim anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser Kadosh, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. ¿Qué quiere decir esto, amados? El soldado tiene que tener una estaca dentro de su armamento. Y como era en el campo que estaban ellos, para hacer su necesidad biológica, tenían que hacer un hueco con esa estaca. Y ahí hacer su deposición y cubrir con tierra eso. Porque dice Hashem, anda entre el campamento. Y si ve que hay desorden, y si ve que hay desaseo en ese campamento, Hashem mismo dice, se puede venir en contra tuya. ¿Cómo están nuestras casas, amados? ¿Cómo están nuestros hogares? ¿Lo tenemos ordenado? ¿Lo tenemos limpio? ¿Sí? Porque está hablando de esto aquí, esta sección de la Torá. De orden que tiene que haber, de aseo que tiene que haber en nuestras casas, en nuestra vida. Y por lo general, el lugar donde hacían sus necesidades biológicas antiguamente estaba fuera de la casa, antiguamente. Pero ahora ya ese lugar lo tenemos dentro de nuestros dormitorios o dentro de nuestra casa, donde hacemos nuestras necesidades biológicas. Ese lugar tiene que estar aseado, amados. Ese lugar tiene que estar con puertas cerradas, no puede permanecer la puerta abierta de ese lugar. Porque ese es el lugar, o se asemeja al hueco que ellos hacían y tenían que taparlo con tierra eso. Para que el poder de Hashem no se venga en contra nuestra, si hay desorden, amado, en nuestra casa, en nuestra vida, en las habitaciones o en nuestros hogares. Tenemos que tener todo limpio y todo ordenado. Porque dice Hashem, anda en medio de tu campamento. Eso es lo que dice aquí. ¿Sí? Más adelante dice, estamos capítulo 23, verso 19. No exigirás a tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extranjero podrás exigir interés, mas de tu hermano no le exigirás. Es decir, amado, que si yo o algún hermano a mí me hace un préstamo, yo no puedo pedir interés. Yo no puedo pedir interés a un hermano, sino que si tengo la posibilidad de prestar y él que me devuelva lo que se le prestó. Pero dice, de un extranjero, de alguien que no es tu hermano, sí podrás pedir interés. Eso dice el mandamiento. Miren, el verso 21 dice, estamos debatiendo Deuteronomio 23, verso 21. Cuando haces voto a Adonai, tu Elohim, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Adonai, tu Elohim de ti, y sería pecado en ti. Afuera, amados, enseñan en las congregaciones religiosas a hacer pacto, como antes dijimos. Pero lo único que el hombre puede hacer, escúcheme bien, amados, lo único que nosotros podemos hacer con nuestro Padre Celestial es una promesa o un voto. Aquí me está hablando de eso, de un voto o una promesa. El hombre no tiene esa capacidad de hacer pacto con nuestro Padre Celestial. Afuera las religiones enseñan eso, pero eso es mentira, eso es falso, amados. El hombre no puede hacer pacto con nuestro Padre Celestial. Que yo por dar algo voy a mover a mi Padre Celestial a que haga algo a mi favor. Eso no existe, eso no es Torah. Lo que yo sí puedo hacer es, aquí dice, un voto o una promesa. Yo le puedo prometer a Hashem algo, eso sí, pero yo no puedo hacer pacto, amado. El único que hace pacto es nuestro Padre Celestial con los hombres.
El hombre no puede hacer pacto con Hashem. Es Hashem, nuestro Padre Celestial, que hace pacto con nosotros, con los hombres, y así está en la Torá, amado. Y aquí dice que cuando uno haga un voto, uno tiene que cumplir ese voto, ya sea un voto a los hombres o ya sea un voto a nuestro Padre Celestial de querer hacer algo, ¿sí? Preferible no hacer nada o no prometer y no prometer y no cumplir, amado, porque ahí quedamos mal. Aquí también el capítulo 24 dice, cuando alguno tomare una mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa inmoral, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Salida de su casa, dice, podrá ir y casarse con otro hombre. Es decir, la única causal para que el hombre pueda dar carta de divorcio a una mujer es que le haya encontrado algo inmoral. ¿Qué quiere decir eso de algo inmoral? Que le haya encontrado adulterio y fornicación y siempre con 2 o 3 testigos de acuerdo a lo que dice la Torá. Es decir, no, así tan fácilmente no puedo yo tampoco acusar a alguien de que ha hecho algo. Pero muchas veces nosotros los hombres, amados, somos tan livianos en inventarse cosas y acusar a las personas. Cuando la Torá a mí me llama, si yo quiero hablar de alguien o si yo quiero acusar a alguien de algo, yo tengo que tener, según lo que dice la Torá, 2 o 3 testigos. De lo contrario, preferible mejor es quedarme callado, no decir nada. Entonces, la única causal que según lo que está aquí en la Torá, es de que el hombre, para divorciarse, tiene que haber encontrado a su mujer haciendo algo inmoral. Si no, simplemente dureza de corazón. Pero ahora ya esto no se cumple más, porque ahora también las mujeres se divorcian de los hombres. Acá está hablando del hombre, divorciarse de la mujer, pero ahora las mujeres también se divorcian del hombre, transgrediendo lo que dice la Torá. ¿Sí? Aquí hay un mandamiento en el capítulo 24, verso 14, dice, no oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás el jornal. No se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti Adonai y a ti te sea pecado. Miren este mandamiento, amado. Es decir, que si nosotros tenemos empleados en nuestros negocios, en nuestras empresas, nosotros tenemos que pagar el justo precio de su labor y a tiempo, amado. Y a tiempo. O sea, no podemos nosotros irnos a dormir y no haberle pagado al que está trabajando con nosotros. Tenemos que cumplir eso. ¿Sí? Hay otro mandamiento aquí en el verso 16 del capítulo 24 de Devarim, de Deuteronomio, dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Es decir, amado, que la salvación es personal, no es colectiva. El padre muere por su pecado y el hijo muere por su pecado. Pero muchas veces es muy fácil acusar a los padres o acusar a los hijos, ¿verdad? De que sí, que no están en obediencia, no están en Torá y todo. En el plan religioso de las religiones afuera, nosotros vemos el abuelo pastor, el papá pastor, el hijo pastor. Y ese modelo, cuando vienen a Torá, quieren imitarlo. Quieren que acá también sea igualito. Pero ¿de qué me vale que así toda esa generación hasta el tatarabuelo sean pastores? Si no obedecen Torá. No obedecen Torá, no obedecen mandamiento, amado. Nosotros vemos acá otros modelos. En la Torá nosotros vemos otros modelos. No hay ese modelo ideal que las religiones se inventan y enseñan, ¿verdad? Enseñan, por ejemplo, las religiones han enseñado el celibato, pero acá a mí me habla de matrimonio. El matrimonio es bendecido por nuestro Padre Celestial. ¿De qué me sirve de que yo diga, estoy en celibato, pero estoy obedeciendo Torá? Porque hay religiones que enseñan a no casarse. ¿Sí? Hay religiones que enseñan a no casarse, pero obedecen Torá. No obedecen Torá. No sirve, amado.
No sirve absolutamente de nada si estoy alejado de la Torá, si no estoy en obediencia a los mandamientos que nuestro Padre Celestial ha establecido. Miren acá más adelante dice, entrando ya al capítulo 25, verso número 13, no tendrás en tu bolso pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande o efa pequeña. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justa tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Adonai tu Elohim te da. Amados, miren este mandamiento y unido con una promesa. Es decir, que si yo tengo pesas justas y si soy justo en dar lo que corresponde por lo que me están pagando, mis días sobre esta tierra se van a alargar. Si esto supieran, amados, que muchas veces cuando alguien compra un 100 libras, no te dan 100 libras, te dan menos de las 100 libras. O cuando tú vas a comprar un kilo, ¿verdad? No te dan un kilo, te dan menos. Ellos no saben lo que están haciendo. No saben que cada vez que ellos merman o te dan menos, ellos están quitándose días de su vida. Se están quitando la vida ellos mismos al momento de que no te dan la pesa justa, al momento que no te dan lo justo cuando tú compras algo. Y eso es común, amados. Eso es común. En nuestro medio uno ve que cuando uno va a comprar por libras o por kilos, y tú vas y si tienes una pesas en tu casa, ves que está menos. No, al menos acá en nuestro país, amado, actualmente no hay control. Todo el mundo sube los precios a como ellos les conviene y no saben el daño que ellos mismos se hacen. ¿Sí? No saben, actualmente estamos en 2025 acá, ya en el mes de Lul, estamos ya septiembre, ¿verdad? Acá en Ecuador, y se ha dado una escalada de subida de precios, amado. En algunos víveres que se compran, los precios exagerados. Pero esta gente que hace eso, si supieran esta promesa que hay, ¿sí? Que si ellos hacen lo justo, que si dan la medida justa, el peso justo, el valor justo, los días de ellos se van a alargar. Los días de ellos, o sea, van a vivir más, no van a vivir menos. Entonces, miren lo que conlleva el hacer actos de justicia, amado. Lo que conlleva hacer ahora. Hay gente que conoce Torah y obedece esto, pero hay gente que no conoce. Y hay gente también que no conoce Torah, pero también son justos. ¿Sí? También son justos, o sea, son cabales, como se podría decir. Y ya para ir terminando, amados, para ir terminando esta sección de la Torah, hay un mandamiento que nuestro Padre Celestial le da a su pueblo, dice, estamos capítulo 25, verso 17, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, dice, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Elohim. Por tanto, cuando Adonai tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek, ¿sí? De debajo del cielo. Que la memoria de Amalek, amado, sea borrada. Miren que cuando la nación de Israel salió de la esclavitud de Egipto, dice que le salió al encuentro a Amalek en el desierto y atacó a la nación de Israel, de acuerdo a lo que está escrito aquí por la retaguardia. Se fue contra los débiles, contra los ancianos, con los que iban caminando despacio, con los que estaban enfermos, amados. Y fueron atacados por Amalek. Ahora, aquí nosotros estamos hablando a nivel físico. Pero llevemos esto al plano espiritual, amados. Espiritualmente, ¿cómo estoy? Estoy cansado espiritualmente. Estoy enfermo espiritualmente. Estoy agotado espiritualmente. O estoy fortalecido porque obedezco los mandamientos de nuestro Padre Celestial y esos ataques del enemigo no me llegan a mí, sino que como una coraza que tenemos, rebotan en contra de ellos mismos. Y eso hace la obediencia a los mandamientos, amados, de nuestro Padre Celestial. Porque Amalek
que representa al maligno anda buscando a los débiles, anda buscando a los que están cansados, a los que están agotados, para atacarlos. Y no te ataca de frente, porque aquí dice que atacó a Amalek por la retaguardia, te ataca por detrás. Es decir, que es muy sutil cómo Amalek entra en la vida de las personas. Simplemente tú, como hay un midrash que dice que si yo le abro una puerta del tamaño de la cabeza de un alfiler a nuestro Padre Celestial, Él entra y me abre los portones de los Shamayim, porque nuestro Padre Celestial está esperando eso de nosotros. Y de la misma manera, el enemigo imita todo. Y de la misma manera, el enemigo está esperando que tú le abras una pequeña puerta para ahí entrar y tomar posesión de esa vida y llevar cautiva esa alma. Amados, que no nos pase a nosotros esto, que nuestro Abacados nos libre y nos guarde en todo momento. Nos vamos a quedar hasta aquí en esta sección de la Torá, este resumen que hemos hecho. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. Que tengan un excelente Shabbat Shalom. Shabbat Shalom con todos, amados.